No sé en qué momento empezó la costumbre de preguntar por lo que no aparece en los mapas. Tal vez fue cuando cumplí 23 años y encontré, al fondo del ropero de mi madre, una caja con fotografías sin fecha, casas de adobe, cercos de piedra, mujeres con rebozo mirando a la cámara como si ésta pudiera quitarles algo. En una de esas imágenes había una esquina de iglesia sin cruz, solo campanas desnudas y un poste torcido. Detrás, un cerro de lomas bajas y un cielo pálido que no recordaba de ningún viaje. Al reverso alguien escribió con letra apretada: aquí no nos buscan, pero huelen. La frase me siguió semanas. A finales de junio de 1997 tomé un camión a una cabecera municipal que había escuchado nombrar de niño. Pregunté en la plaza por el rancho que no figuraba en ninguna guía. Nadie sabía o nadie quiso decir. Un hombre viejo, con las manos manchadas de cal, me miró los zapatos y luego el rostro como si midiera mi urgencia. Solo dijo que al poniente, siguiendo la vereda donde el polvo es más fino que la harina, hay puestos de mezquite que dan sombra a los perros y, si uno camina recto aun cuando la vereda se doble, el cerro abre una zanja. Después se levantó y se fue, con la tranquilidad de quien ya dio un aviso. Caminé con el sol encima, la lengua seca y el peso de la caja de fotos en la mochila. A mitad de la nada, cuando las chicharras se volvieron una sola vibración, vi la zanja. No era profunda, pero estaba limpia, como si la hubiera trazado un arado invisible. Del otro lado ya no había hierba. Un burro sin dueño se apartó a mi paso. Seguí recto, recordando las instrucciones. Me pareció ver humo a lo lejos. No venía de un fuego, era el propio aire cambiando de color, como si estuviera cansado de ser transparente. Llegué a un caserío sin nombre. Un conjunto de casas de adobe desfondadas por el sol, sin puertas, sin ventanas, solo huecos. La iglesia era apenas un rectángulo con un campanario trunco. Había una pila bautismal partida en dos, y el altar no era altar, una mesa de madera clavada al suelo con espinas de huizache. En las paredes se veían manchas de hollín, como manos que subieron despacio y luego se deshicieron. No sentí miedo aún. Sentí que interrumpía algo. Me senté en la banqueta de lo que debió ser la escuela. En el pizarrón, cubierto de polvo, una línea quiso ser palabra y no alcanzó. Tomé la fotografía de la iglesia sin cruz y la sostuve al ras del edificio, tratando de encontrar el ángulo exacto. Una ráfaga cálida me despeinó. Pensé que era el viento. Luego vino el olor, una mezcla de grasa, humo de ocote y algo más, como leche agria. Cuando el olor se instaló detrás de la nariz, oí pasos donde no había piso. Pequeños, ligeros, arrastrados. Me levanté. Sentí que alguien pasaba a mi lado y rozaba mi manga con la paciencia de una mano que no quiere asustar, solo confirmar que estás ahí. No vi a nadie, pero escuché la campana que no estaba. Primero un toque solo, luego dos, luego silencio. El último eco sonó distinto, como si viniera de abajo. Caminé hacia la iglesia y empujé la mesa clavada. No se movió. Di la vuelta por el lateral, bordeando las bardas. Detrás del ábside había un hueco tapado con piedras acomodadas en cruz. Me agaché y metí los dedos. La piedra estaba tibia. La moví 1 centímetro. Un gusano blanco se retorció entre la tierra. Un olor a humedad vieja, tan vieja que parecía tener bordes, me dio náusea. Me quedó claro que no debía abrir nada. Me aparté, respirando por la boca, y me prometí irme. Entonces vi, grabado a la altura del hombro en el muro lateral, un dibujo hecho con carbón, una mujer agachada, con las manos en el suelo. De su espalda salían hilos como raíces. Junto al dibujo, una palabra que reconocí de historias que no quería recordar: parteras. No cualquiera. Las de aquí. Mi bisabuela fue partera. De niña oí que se escapó de un pueblo cuando estaba a punto de dar a luz a mi abuelo. Mi madre nunca quiso contar más.
Las fechas no me cerraban, pero tampoco importaban. Lo que importaba era esa sensación de ser observado por algo que no cabe en una sola mirada. Guardé las fotos y caminé hacia la salida del pueblo. A cada paso, el polvo parecía aferrarse a la suela y subir por el pantalón. Mis manos olían a leña mojada y a miedo viejo. Antes de llegar a la zanja, una sombra cruzó al fondo de la calle principal. No fue un gato. No fue un mono de polvo. Fue algo del tamaño de un niño trepando a 4 extremidades, rápido, sin saltos, como acostumbrado a ese suelo. No volteó a verme. Se movió con la certeza de quien ha hecho ese camino muchas veces. Aceleré. El sol ya bajaba. Se alargaron las bardas hacia adentro, como si la calle quisiera cerrarse. Una mujer me habló sin voz. Así lo sentí, una frase dentro de mi cabeza, como si me la dictaran desde un cuarto contiguo. No dijo mi nombre. Dijo que los que nacieron aquí no se van del todo. Dijo que cuando el aire se vuelve pesado y el olor recuerda lo que hay debajo, los que quedan vuelven a contar. Que este era un lugar de nacimientos vendidos y de pactos firmados con saliva y rezos incompletos. Dijo que no mirara hacia el corral del norte si oía balidos de noche. Dijo que no quitara cruces de piedra. Dijo que las que huelen lo siguen haciendo aunque no tengan lengua. Me eché a correr. No fue valiente. Fue instinto. Crucé la zanja casi saltando. El burro ya no estaba. El sol, al fin, desapareció. No escuché pájaros. Solo mi propia respiración y la grava bajo mis botas. Cuando por fin vi el caserío de la cabecera, ya era oscuro. El primer foco encendido me pareció blasfemia. Entré a una tienda y pedí agua. El tendero me miró las manos. Me dijo que lavara bien, que el olor se pega y que ellas se agarran de lo que uno trae. No pregunté quiénes. Sabía. Dormí en una posada barata. Soñé con una fila de mujeres sentadas alrededor de una tina negra. Las manos dentro, moviendo algo que no quise identificar. Una canturreaba sin voz. Otra masticaba hojas. La tercera olía el aire como quien busca el origen de un derrame de gas. La cuarta me miraba sin pestañas. Desperté con la almohada húmeda. Me dolía la lengua, como si hubiera estado presionando palabras contra los dientes. Volví a casa en el primer camión. La ciudad parecía demasiado brillante. Fui directo a ver a mi abuelo. Lo encontré dormido, con la respiración áspera. En su mesa de noche, una estampita rota de San Ramón Nonnato, el que calla bocas y protege embarazos. Por primera vez, sin saber si él me oía, conté lo que vi. No hubo respuesta. Solo ese silbido del aire que entra mal. Tomé la estampita. En el reverso mi bisabuela había escrito una fecha, 1933. Y una frase, afuera la vida cuesta, pero se paga con días, no con hijos. Los días siguientes fueron una colección de pequeños accidentes. Alguien golpeó la puerta de madrugada y no había nadie. Un frasco de vidrio estalló en la alacena cuando yo estaba en otra habitación. Un gato que nunca había visto se sentó en la banqueta y maulló sin sonido, con la boca abierta. Mi madre me preguntó si había traído algo del rancho. No supe qué responder. El olor a ocote mojado regresaba a ciertas horas, sobre todo cuando el viento del norte se metía por la rendija del pasillo. Una noche oí un repiqueteo suave, como uñas contra lámina. Venía del patio. Salí con una linterna. Vi marcas sobre el cemento, curvas, enredándose unas con otras. Pasaron cerca de mis pies y siguieron hacia la calle. Apagué la linterna. El silencio se hizo lleno, como agua. Sentí que si decía una palabra le daría forma a lo que no quería que la tuviera. Cerré la puerta y me senté en la cocina, con las manos sobre la mesa.
El olor a leche agria creció, se metió hasta la garganta, me hizo llorar sin lágrimas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el aire se aligeró. Abrí la ventana del fregadero. Afuera la calle estaba quieta, pero el foco del poste vibraba sin viento. En el vidrio quedó marcada mi respiración. Me pareció ver, detrás de mi reflejo, la esquina de una iglesia sin cruz. Apagué la luz y me quedé a oscuras, mirando el rectángulo de noche. Pensé en la zanja, en la pila bautismal rota, en la mesa clavada con espinas. Pensé en lo que no quise destapar. Entendí que había cruzado una línea sin saber y que, como dijo la voz, los que nacieron ahí no se van del todo. Yo no nací ahí, pero alguien de mi sangre sí. Y la sangre recuerda más que la cabeza. Empecé a dejar sal derramada en las puertas. No por religión, por dejarlas ocupadas. Colgué rebozos viejos en la cabecera de la cama. Saqué de la caja de fotos la imagen de la iglesia sin cruz y la puse al revés en el cajón. Cambié el orden de los muebles. Un vecino me dijo que eso sirve para desorientar a lo que entra buscando camino aprendido. Por 2 semanas el olor disminuyó. Los ruidos se hicieron menos. El gato dejó de venir. Pensé que había quedado lejos. Me permití volver a dormir sin el cuerpo en alerta. La noche antes de que mi abuelo muriera, oí el toque de una campana que no existe. 1, 2, silencio. El segundo eco llegó desde el piso, igual que allá. Fui a su cuarto. Estaba despierto, con los ojos muy abiertos, más claro que en meses. Me tomó la mano, apretó con fuerza. No habló. Movió la cabeza despacio, como quien confirma algo. Luego señaló mi pecho. Con el dedo dibujó una cruz al revés. No supe si rechazar el gesto o agradecerlo. Cuando quise decir que todo estaba bien, que aquí ya no, entendí que no era a mí. Estaba pidiendo perdón por lo que no dijo a tiempo. Cerró los ojos y ya no los abrió. No volví al pueblo. No me interesa comprobar si todavía huele. No me interesa decidir si las mujeres de la foto eran brujas o parteras o las dos cosas. Me basta con saber que hay lugares que se sostienen por acuerdos viejos y que romperlos, aunque sea con las manos vacías, tiene un costo que se paga en días y en puertas que no cierran. Cuando alguien me pregunta de dónde vengo, digo la ciudad y el barrio. Si insisten, muestro la caja de fotos y les cuento la historia como si no fuera mía, como si la hubiera escuchado en una estación de autobuses, como si el olor solo fuera memoria. Pero a veces, cuando lavo los platos y el agua corre clara y sin espuma, me llega ese filo de leche agria y ocote. Sé entonces que no hay mapas suficientes. Que hay pueblos enteros escondidos entre 2 pasos de zanja. Que la sangre se aprende el camino antes que la cabeza. Cierro la llave. Escucho. No digo nada. Porque aquí, igual que allá, alguien siempre está oliendo. Y no conviene darles la palabra. No nací para manejar de noche, pero en los pueblos uno aprende a hacer lo que toca. A finales de octubre de 2011 la sierra estaba seca y la carretera, esa cinta que se deshilacha entre naranjales y cerros pelones, tenía baches que parecían bocas. Yo venía de El Limón con una hielera de sueros y un tanque de oxígeno prestado. La clínica del pueblo se había quedado sin luz y la partera esperaba a una mujer con presión alta. No soy chofer de ambulancia ni médico. Soy empleado del ayuntamiento, el de los mandados urgentes. Me llamo Gil y esa noche tomé la carretera como quien se mete a una iglesia en ruinas, con prisa y con miedo. El aire golpeaba como si tuviera granos de sal. En el asiento del copiloto llevaba una bolsa con rosarios que me encargó mi tía, una mujer que cree que la fe pesa si se reparte. Yo no creo casi en nada, excepto en los tramos en los que la vida se adelgaza. El tramo más flaco de mi ruta era el kilómetro 27,
un pedazo donde la terracería se corta para dejar un pedazo de asfalto viejo sin marcas. Dicen que ahí el viento empuja hacia una zanja y que, si ves a alguien, no frenes. Dicen tantas cosas que uno se ríe en la tienda y se calla en la noche. La camioneta, un pick-up cansado, vibraba más de lo normal. Olía a gasolina y a los trapos húmedos que siempre lleve para limpiar parabrisas. Al pasar por el desvío a El Zapote, los perros salieron, aullando como si hubieran ensayado. No me importa que aúllen, me inquieta cuando se callan de golpe, y eso hicieron. Se hizo un silencio tan completo que escuché como mi saliva bajaba con dificultad. Fue ahí cuando la luz de la luna se escondió detrás de una nube y la carretera se volvió una cinta de sombra. Recordé que a esa hora, entre los cerros, la neblina cae sin avisar. Bajé la velocidad. El velocímetro coqueteaba con los 40. El tablero tenía 2 focos encendidos que llevaba meses ignorando. No estaba asustado, o eso me repetía, porque los sustos de pueblo son como espinas de nopal, se clavan solo si uno se arrima de más. Sin embargo, al llegar al 26 apareció una cosa mínima que me rompió la idea de lo normal, una prenda colgada del cable de teléfono, mecida por el viento. Era una camisita de bebé, amarillenta, deshilada. Bailoteaba en silencio, como si alguien invisible la jalara con un dedo. No paré. Seguí. La carretera crujió en un bache y el cofre lanzó un golpe sordo. Toqué la cruz colgada del espejo sin humor ni esperanza. Yo no soy religioso, pero en pueblos aprendí que a veces un gesto sostiene la noche. La hielera rebotó y escuché el gas del tanque moverse, una especie de suspiro metálico. A la izquierda, el campo de maíz se veía como una alfombra negra. A la derecha, las huertas de mango daban sombras con brazos. Pensé en la mujer que me esperaba con la partera. Pensé en su esposo que había venido a pedirme el favor con voz quebrada. Pensé en los ojos de la gente cuando el reloj y el cuerpo se ponen de acuerdo para arruinarlo todo. Pensar en eso me sostuvo hasta que vi el poste despintado con el número 27. Justo ahí, el viento cambió. Dejó de empujar de frente y empezó a soplar desde el suelo, un remolino bajo, como si algo respirara a la altura de mis llantas. Vi la figura cuando las luces la cortaron a la mitad. No caminaba. Estaba plantada justo en medio del carril. Tenía la estatura de un adulto y el cuerpo de alguien que lleva demasiado tiempo parado. No supe si era hombre, mujer, sombra mal hecha o idea vieja. Levanté el pie del acelerador antes de saber que lo hacía. La camioneta quiso obedecer pero resbaló un poco en grava suelta. La figura no se movió. No levantó la mano. No hizo nada. Si hubiera hecho algo, quizá alguno de mis miedos conocidos habría encontrado a qué agarrarse. No frené de golpe. Recordé a los viejos del ejido diciendo que el amarillo de los faros encandila a lo que no tiene ojos. Bajé la palanca de luces y la carretera se quedó con una penumbra apenas útil. En esa penumbra, la figura se volvió una mancha menos opaca. Me fui pegando al acotamiento, suave, como quien trata de no despertar a un animal dormido. La orillita estaba erosionada y la llanta derecha brincó. Mantuve el volante firme. Pasé a la altura de la figura y giré la cabeza. No tenía rostro. Era una masa sin relieves, como tela mojada pegada a un poste. Pero había algo peor, olía a hospital viejo. Se me heló la espalda. Apreté el manubrio con fuerza y la camioneta respondió con un gruñido. Cuando rebasé, no sentí el alivio que uno esperaría. Al contrario, el aire adentro del vehículo se quedó espeso, caliente. Miré por el retrovisor solo por obediencia y casi me salgo del camino. La figura ahora estaba a un lado del camino, detrás, como si me hubiera dado la vuelta sin moverse. No corría ni caminaba. Simplemente ya estaba. Ese salto sin pasos me golpeó más que cualquier lamento. Seguí sin mirar más.
Las manos me sudaban. Un zumbido, leve al principio, empezó en el oído izquierdo. He escuchado mosquitos, grillos y transformadores. Aquello no sonaba como nada del pueblo. Era una frecuencia constante, clavada en el hueso. Y mientras más avanzaba, más crecía. Pasé un puente sin barandales y el río allá abajo parecía una lengua negra. Caí en un bache profundo y la hielera se abrió. Las bolsas de suero rodaron como peces torpes. No me detuve a levantarlas. A la altura del 28 pensé que había terminado, que esas cosas se quedan atadas al sitio. Pero no. En el parabrisas, por dentro, se marcó un vaho circular, como si alguien hubiera acercado la cara y exhalado. Dibujé con el dedo, sin pensarlo, una cruz en ese vaho. No fue un reto, fue un acto automático de los pueblos, donde uno bendice antes de entender. La cruz se borra sola, pensé. No se borró. Al contrario, gotas delgadas comenzaron a recorrerla hacia abajo, como si esa superficie tuviera gravedad propia. Metí segunda, luego tercera. La camioneta protestó y me dio un tirón que me hizo morderme la lengua. El sabor metálico me aterrizó. Fijé la vista en la curva larga que anuncia la entrada al llano. A la izquierda aparece un mezquite cargado de botellas colgando. Dicen que las botellas atrapan espíritus y el viento entra silbando. Esa noche no silbaban. Chocaban entre sí, secas, haciendo un sonido opaco, como dientes golpeando. Cuando por fin vi las primeras luces de la ranchería, el zumbido en el oído bajó un poco. Me descubrí respirando en tiempos cortos, como después de correr. La capilla de San Rafael tenía un foco encendido. Frente a la capilla, la silueta del maestro Toño fumaba en su banca de siempre. Le toqué el claxon para que supiera que era yo. Levantó la mano. La bajó en el acto. Se quedó mirando detrás de mí, no a mí. Se le cayó el cigarro. Yo quería no voltear, pero volteé. La carretera detrás de la camioneta estaba vacía. Vacía de cosas. Vacía de viento. Vacía de nada. Solo el foco de la capilla, que pareció temblar. Aparqué frente a la clínica. La partera, doña Nereida, salió con su bata floreada y me pidió el oxígeno con esa voz que no acepta dilaciones. Entré con el tanque a la sala donde la mujer respiraba a golpes. El esposo me agradeció con un apretón corto. Los sueros los juntamos del piso, uno por uno. La partera no me miró hasta que todo estuvo conectado. Cuando lo hizo, ladeó la cabeza, como los pájaros que escuchan bajo tierra. Me preguntó si había pasado por el 27. Asentí. Dijo que la noche anterior habían velado a un bebé. Que su padre se fue con el féretro rumbo a otro pueblo y se le ponchó la llanta justo ahí, que esperó y esperó sin que pasara un alma. Que cuando por fin llegó ayuda ya no había sitio en el panteón de allá y se lo devolvieron. Que a veces el camino devuelve. No dije nada. No hacía falta. Me quedé afuera, en la banqueta, sentado, con las palmas abiertas sobre las rodillas. El zumbido se fue apagando. Los perros comenzaron a ladrar de nuevo, como si todo volviera a su costumbre. El maestro Toño se acercó con una botella de agua. Me la dio sin palabra. Tenía la mirada clavada en mis manos. En la derecha llevaba una raya negra, una especie de línea de hollín que no recordaba haberme hecho. Traté de limpiarla con saliva. No se quitó. Era como una marca vieja, una sombra flaca que no se despegaba de mi piel. A las 2 de la mañana, el llanto del recién nacido pegó en las paredes de la clínica como un eco querido. Me quedé quieto. El pueblo tiene pocos sonidos que de veras limpian. Ese es uno. El llanto se repitió 3 veces y luego se volvió un resuello tranquilo. La puerta se abrió y el padre, con los ojos rojos, me abrazó con torpeza. Olía a tierra mojada aunque no había llovido. Me dijo que gracias. Yo asentí.
Sentí alivio, pero era un alivio desgastado. Salí a la calle. El aire estaba frío. Caminé hasta la camioneta. Encendí el motor y me quedé un buen rato sin moverla. Le di la vuelta al espejo retrovisor. La cruz de vaho en el parabrisas amanecía deshecha por el fresco. Las gotas habían corrido formando una figura sin contornos, una especie de óvalo torcido. No supe por qué me incliné a olerlo. Olía, otra vez, a hospital viejo. Se me encogió el estómago. Arranqué, porque a veces solo queda avanzar un poco y ver si el camino vuelve a parecer camino. Al pasar junto a la capilla, el foco parpadeó. Toqué el claxon por inercia. Nadie contestó. Regresé al amanecer. El sol, rasposo y tibio, hizo que todo se viera normal. El mezquite de las botellas sonaba apenas. El poste con el 27 parecía un palo más. No había camisitas colgadas en cables. No había vaho en mi vidrio. No había nada. En medio de la carretera, sin embargo, vi un círculo de tierra más clara, como si alguien hubiera estado parado demasiado tiempo en un solo sitio. Le pasé a un lado sin hacer ruido, con el motor casi mudo. No miré atrás. Llegué a casa, dejé la camioneta en la sombra y me lavé las manos con jabón de barra hasta que los dedos se me arrugaron. La raya negra no se quitó ese día. Tampoco la semana que siguió. Un mes después, la partera me dijo que el niño de esa noche tenía una mirada que parecía recordar. No pregunté más. Dejé de pasar por el 27 cuando podía. Cuando no podía, cambiaba la luz a la penumbra y soltaba el volante lo suficiente para no pelear con el viento bajo. Nunca conté nada de esto en la tienda. Ahí nos reímos de otras cosas. Pero en la noche, cuando el viento cambia y las botellas no cantan, me despierto con un zumbido metido en el hueso y con el olor de hospital viejo en la garganta. Me levanto, voy al patio y me siento a esperarlo. No tarda. El aire sopla desde el suelo y me acaricia los tobillos. Y yo, que no creo casi en nada, hago el gesto torpe de tocar la cruz colgada en el clavo de la puerta, como si ese peso repartido pudiera sostener una carretera entera y a lo que no tiene ojos. Porque a veces el camino devuelve y uno solo aprende a pasar bajando la luz. Volví a mi pueblo en 2009 con el pretexto de ayudar a mi madre a cerrar la tienda de abarrotes después de que la operaran de la vesícula. La verdad era que me estaba ahogando en la ciudad, el ruido no me dejaba dormir y el trabajo de guardia de seguridad me había dejado un zumbido en la cabeza que no cedía. San Miguel de la Cañada es un caserío chiquito en Durango, pegado a la carretera vieja y a un arroyo que solo lleva agua cuando se desborda el cielo. Uno aprende temprano que aquí todo se sabe, quién llegó borracho, quién se fue de madrugada, quién dejó un pendiente en la iglesia. Entre los pocos temas que jamás envejecen está la casa del Portón Verde, a una cuadra del Panteón. Allí, decían, la noche avisa. Me tocó verla todos los días al abrir la tienda, porque la pesada lámina pintada de verde corrugado quedaba justo frente al mostrador. Era una casa de adobe con techo bajo de lámina oxidada, no tenía luz en la fachada, solo un alambre cruzando el patio y una cruz clavada encima del pretil. La última dueña, doña Elvira, había muerto a los 80 y tantos. Sus hijos, ya regados por Monterrey, Guadalajara y Houston, prometían venir pronto a arreglarla. Mientras tanto, la casa respiraba su propio polvo. A ratos parecía encogerse, a ratos expandirse con los cambios de temperatura. Los más grandes recordaban que, de vez en cuando, la casa lloraba. Y cuando lloraba, alguien del pueblo se iba. La primera vez que lo escuché fue a los 12 días de haber llegado. Había apagado la luz de la tienda, cerré el candado del cortinero y me quedé sentado en un banquito de madera, mirando el reflejo pálido de la luna en el vidrio. Eran casi las 2.
Lo que creí un gato herido llegó como un quejido desde el fondo de la calle, hondo, con un vibrato húmedo, como si alguien respirara a través de una flauta astillada. La piel se me encogió sin aviso. No era un animal. La queja venía por oleadas, largas y ahogadas, y cada oleada parecía pasar de una habitación a otra dentro de la casa del portón verde, como si el sonido caminara con pies descalzos sobre tierra apisonada. Me asomé entre las rejillas del cortinero. No vi nada. El sonido duró lo suficiente para que yo parpadeara y pensara en correr, y después se cortó con una sequedad que me dejó más inquieto. Al día siguiente supe que don Lázaro, el del molino, no despertó. Murió acostado, sin señales de lucha, como si lo hubieran apagado. Nadie mencionó la casa. Aquí la gente respeta las cosas que no entiende, y lo que no se nombra no te mira de regreso. Yo me repetí que eran coincidencias y seguí con mis horarios. El zumbido en la cabeza se había ido, pero la curiosidad chilló como un clavo mal clavado. Me prometí que, la próxima vez, no me escondería detrás de la cortina. La próxima vez llegó 2 semanas más tarde, con un viento seco que trajo olor a hierba pisada. Eran la 1:30. El pueblo dormía, solo la tele vieja de doña Licha mantenía un resplandor azul detrás de su ventana. Entonces empezó el lamento. Esta vez lo reconocí al primer segundo, un hilo de voz roída que se ensanchaba y ensanchaba hasta hacerse casi humano. Caminé hasta la esquina, crucé la calle y me planté frente al portón. El metal tenía una textura de lengua cortada. El sonido venía de adentro, no desde el techo ni desde la calle. No era eco. No había sombra bajo la rendija. Pegué la oreja al portón y escuché como si alguien, allá dentro, se tragara los propios sollozos con esfuerzo. Unos pasos. No eran de animal. Un arrastre pesado y luego un golpe seco, como si un cuerpo se dejara caer sobre una cama vieja. No duró mucho. Al terminar, el silencio no fue alivio, fue como cuando apagas un ventilador y de pronto recuerdas que tenías calor. Esa madrugada no dormí. A media mañana, la camioneta de los Cruz levantó polvo en la esquina del panteón. Traían a su mujer, la tía Petrita, envuelta en un rebozo. Se había ido en la madrugada, dijeron, sin molestar a nadie. El comentario me atravesó. Yo ya no quería creer. Creer equivalía a admitir que había una boca detrás de ese portón que anunciaba y no se saciaba. La gente se abrazó, lloró lo suyo, y la vida siguió con su manera de acomodarse. Yo barrí el frente de la tienda, conté el cambio, descargué refrescos, pero mis ojos regresaban al verde opaco del portón como si allí estuviera una fecha escrita con tinta invisible. Con el tercer llanto vino la certeza. Pasó un mes sin nada raro. El calor apretó. El arroyo empezó a oler a silencio y a sapos, y la tierra se abrió en grietas. Una noche, al cerrar, ya no me escondí ni fingí que me daba igual. Crucé la calle con la linterna apagada y me apoyé en el poste de luz. El llanto empezó más bajo, casi tímido, como un murmullo que aún no decide salir del todo. Pensé en rezar, pero el aire se me fue al estómago. El murmullo subió, se volvió un quejido que no pedía ayuda, solo avisaba. Noté algo que entonces me heló, entre cada oleada había una pausa de 6 respiraciones mías. Conté. 6, otra vez. 6, otra vez. Cuando el llanto acabó, el reloj de la capilla dio una hora que no correspondía, 3 campanadas cortadas, como si hubieran querido tocar otra cosa. A la mañana siguiente, el anuncio en la bocina, el niño Saúl, el de tercero, se había caído al estanque de los Morales. No hubo tiempo. Lo conté a mi madre sin meter nombres, como si fuera una anécdota de carretera. Ella se quedó mirando la pala con la que echaba bolillos al horno y dijo que la casa no llora por gusto, que siempre lo hizo desde antes de que ella naciera, que doña Elvira aprendió a vivir con eso porque alguien tiene que oír. Era la primera vez que le escuchaba esa frase. Alguien tiene que oír.
Me mordí la lengua para no preguntar por qué ese alguien había que ser yo. Empecé a notar cosas que antes me pasaban de largo. Las velas consumidas en la ventana del cuarto chico. La forma en que el polvo se asentaba en el zaguán con un remolino, como si una puerta invisible respirara. Una hilera de hormigas que se detenía justo antes de cruzar la sombra del portón. Cada detalle era una cuerda que tensaba otra cuerda. En una tarde de agosto, la señora Petra, la sobrina de doña Elvira, que conservaba una llave para regar el patio de vez en cuando, me buscó en la tienda para pedir cambio. Traía la llave colgada del cuello, pesada, verdeada por el sudor. Le pregunté, sin rodeos, si escuchaba lo mismo que yo. Puso las monedas en el mostrador con cuidado y dijo que mientras haya pueblo, habrá llanto y que allá adentro solo se recoge lo que afuera ya está decidido. Decidí entrar. No lo dije en voz alta para no espantarme a mí mismo. Esperé un día sin clientes, el calor amontonado en las esquinas, la tarde pegada a la garganta. Fui a casa de la señora Petra con una bolsa de pan y le pedí la llave, que quería limpiar el frente porque el polvo se levantaba hacia mi tienda. No preguntó de más. Me la entregó con una bendición. Crucé la calle con el metal frío en la palma y la sensación, absurda, de que alguien me iba viendo los pasos. Abrí el candado. Al empujar el portón, el olor me dio en la cara, barro viejo, maíz húmedo, ropa encerrada. El patio era un rectángulo de tierra con 2 árboles secos y un lavadero cuarteado. Al fondo, la puerta del cuarto principal. Todo estaba quieto, pero no vacío. Hay lugares donde la quietud es un mueble más. Caminé despacio, sin encender la linterna. El cuarto principal tenía una cama de fierro, un buró con un vaso con costras de cal, un espejo con manchas negras que afeaban los bordes. Frente al espejo, me detuve. La superficie no me devolvía bien, parecía que yo estuviera sumergido 2 centímetros por debajo, como detrás de un vidrio grueso. Sentí el impulso de hablar, de decirle a ese yo que se quedara, que no siguiera, pero me mordí el interior de la mejilla. En la esquina, una maleta abierta con ropa de hombre, doblada, como si alguien hubiera hecho las maletas y luego olvidado irse. El aire se volvió pesado, como si el cuarto inspirara para llorar. No pasó nada. Me quedé allí hasta que oscureció. Cerré, devolví la llave al portón, crucé la calle. Esa noche no hubo llanto. Lo hubo la siguiente. A la 1:13. Me paré, crucé, apoyé la frente en el metal y el lamento me atravesó por dentro sin tocarme. No pedía nada. No ofrecía nada. Era un sonido que existía para que existiera el hilo entre 2 puntos, la casa y el nombre que esa noche dejaría de pronunciarse. Conté las 6 respiraciones. Al terminar, la bocina de la capilla, que a esa hora nunca suena, soltó un chirrido y se murió. Al amanecer, el pueblo chamuscado de sol, me enteré, la señora Petra, la de la llave, se había ido mientras dormía. No entré a la casa en el entierro. Me quedé al umbral, con el sol rebotando en la chapa. La hija de la señora, entre lágrimas, me preguntó si quería quedarme con la llave mientras se arreglaban papeles. No supe decir que no. La llave se quedó colgada detrás del mostrador, entre los costales de azúcar y los ganchos de bolsas. Esa noche, por primera vez, el llanto no sonó. El silencio tuvo un grosor nuevo. No era alivio. Era entrega. Sigo aquí. La tienda abre a las 7, cierra cuando el último se va. La llave del portón verde me pesa en la espalda aunque no la traiga encima. He entendido, a mi modo, lo que mi madre quiso decir, alguien tiene que oír. No para salvar a nadie, no para negociar con lo que ya está escrito, sino para que el pueblo no se rompa al medio entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Cuando la casa llora, voy, pongo la frente en el metal, cuento 6 respiraciones y espero a que se corte. Luego regreso, pongo café y me siento a escuchar cómo, muy lejos,
Los perros empiezan a ladrar sin saber por qué. No acostumbro contarle esto a nadie. Usted me lo pidió. Se lo entrego como me llega, sin adornos, con la tierra todavía pegada. Si vuelve a pasar esta noche, voy a estar, como siempre, del otro lado del portón. Alguien tiene que oír. Y aquí, por ahora, ese alguien soy yo. Crecí escuchando historias de pueblos donde las noches parecían no terminar nunca, donde el silencio pesaba tanto que incluso los grillos parecían callar de miedo. Sin embargo, jamás pensé que me tocaría vivir algo así en carne propia. Me llamo Eduardo, y lo que estoy a punto de relatar sucedió hace apenas unos años, en 2015, en un pequeño pueblo olvidado al norte de Zacatecas, a unas 2 horas de la cabecera municipal. Mi abuelo ha vivido ahí toda su vida. Es un hombre testarudo, de esos que no salen de su tierra por nada del mundo. Yo siempre he preferido la ciudad, pero desde niño pasaba temporadas en su casa. El ritmo lento, el olor a leña quemada y las charlas interminables en el corredor eran parte de esa calma que uno siente al alejarse de todo. Pero también estaba esa otra cara, las sombras, los murmullos del viento, los perros que ladraban a la nada en medio de la noche. Mi abuelo nunca habla mucho de lo que ocurre en el pueblo, pero aquella tarde de agosto, durante una llamada telefónica, lo sentí extraño. Me dijo con un tono seco: Eduardo, ya encontraron la 6ª marca. Al principio no entendí, pensé que hablaba de algún terreno, de una cerca vieja. Pero noté en su voz algo distinto, como un peso que no sabía poner en palabras. Me pidió que fuera a verlo lo más pronto posible. Accedí, aunque más por curiosidad que por preocupación. Tomé un autobús y llegué a su casa al caer la tarde. El pueblo seguía igual, calles de tierra, casas bajas y un aire pesado que parecía estancado desde hacía décadas. Sin embargo, la gente no me recibió como otras veces, nadie sonrió ni me saludó. Era como si todos arrastraran un miedo que no se atrevía a nombrarse. Esa noche, frente al fogón, mi abuelo me explicó. El pueblo había sido fundado sobre un terreno extraño. Cuando llegaron los primeros habitantes, hace más de 100 años, lo encontraron prácticamente desierto, pero lleno de señales de algo macabro. Animales muertos en grupos, chozas a medio caer y un hedor insoportable que, decían, era azufre. Aún así, decidieron quedarse y levantar ahí sus casas. Con el tiempo descubrieron que en las noches aparecía gente en los alrededores. Venían de los cerros y nunca mostraban el rostro. No hablaban con nadie, solo realizaban rituales a las orillas del pueblo y dejaban animales degollados. La gente se asustó, pero no se fueron, se aferraron a quedarse. Fue entonces que un sacerdote, alertado por lo que ocurría, les dijo que había una manera de protegerse: tallar 7 tablas de mezquite con pasajes específicos de la Biblia. Después de bendecirlas, debían colocarlas en puntos estratégicos alrededor del pueblo, formando un círculo protector. Nadie debía conocer su ubicación exacta salvo 2 hombres de confianza. Aquella protección, decía el cura, solo podría romperse si alguien encontraba todas las tablas y las destruía en ese mismo lugar. Por generaciones, la historia quedó en el olvido. El pueblo creció lento, aislado, pero en calma. Hasta hace unos años. Primero apareció la primera tabla, rota y carbonizada, en la plaza principal. Nadie supo quién la había encontrado, pero desde entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas: sombras al caer la noche, enfermedades repentinas, animales que amanecían sin vida. Luego apareció la segunda, la tercera, y así hasta llegar a la 6ª. Cada una destruida, cada una dejada a la vista de todos como un aviso. Cuando mi abuelo me dijo eso, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo peor era que nadie sabía quién estaba buscando las tablas ni qué pretendían desatar al destruirlas.
Me quedé en su casa esa noche. Dormí en el cuarto de siempre, con la ventana que da al campo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera. No sé qué hora era cuando abrí los ojos de golpe. Los perros ladraban como enloquecidos, pero no hacia la calle, sino hacia el monte, como si algo se moviera ahí afuera. Me levanté y, sin pensarlo demasiado, miré por la ventana. Lo que vi todavía me persigue. A lo lejos, en la colina, varias siluetas se movían en fila, bajando hacia el pueblo. Llevaban antorchas y algo en sus manos que brillaba con la luz del fuego. Eran figuras altas, cubiertas con túnicas oscuras. Sus rostros, imposibles de distinguir. Me quedé helado, sin poder apartar la vista. De pronto, una de esas siluetas se detuvo. Aunque la distancia era grande, sentí claramente que me miraba. Al día siguiente, mi abuelo me dijo que no dijera nada a nadie. La gente del pueblo evitaba hablar del tema, como si al mencionarlo lo atrajeran más. Sin embargo, un rumor se repetía en voz baja: la séptima marca aún estaba oculta, y si llegaban a destruirla, nada podría contener lo que esas entidades esperaban. Esa misma tarde, mientras caminaba por la iglesia abandonada del pueblo, vi algo que me paralizó. En una de las paredes, bajo capas de polvo, alguien había tallado símbolos extraños en forma de espirales que se entrelazaban. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y sentí que alguien me observaba desde el altar, aunque estaba vacío. Salí corriendo, con la certeza de que no debía haber entrado ahí. Esa noche no dormí. Los perros no dejaban de ladrar y el viento traía murmullos, como rezos en un idioma desconocido. Cerca de las 3 de la madrugada escuché golpes en la puerta. Eran secos, insistentes, pero mi abuelo no se levantó. Me dijo en voz baja que no respondiera, que ignorara lo que pasara afuera. Los golpes duraron varios minutos hasta que, finalmente, cesaron. Pero antes de irse, alguien rascó la madera, como dejando una señal. A la mañana siguiente, vi la puerta. Tenía 3 marcas profundas, casi como garras, pero demasiado rectas, demasiado humanas. Mi abuelo solo me miró y dijo: ya saben que estamos aquí. Decidí marcharme unos días después. No soportaba más la tensión ni el miedo que flotaba en el aire. Antes de irme, le supliqué a mi abuelo que me acompañara a la ciudad, aunque fuera por un tiempo. Se negó. Dijo que si se iba, todo lo que protegía ese círculo se rompería aún más rápido. Desde entonces, no he vuelto al pueblo. Hablamos por teléfono de vez en cuando, pero en su voz noto un cansancio extraño, como si algo lo desgastara poco a poco. La última vez que lo escuché, me dijo con un hilo de voz: Eduardo, la séptima ya no está donde debería estar. No me atreví a preguntar más. Solo corté la llamada y desde entonces he vivido con la sensación de que tarde o temprano, lo que sea que acecha en ese lugar, vendrá por nosotros también. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.